juicio de Dios sobre la tierra. Hay conflictos y guerras, pestilencia y dolor. A un ángel en el cielo se le llega la hora de derramar. Vamos a hablar un tema, hermanos, que para mí es bastante importante. Yo espero poder disertar en esta noche la palabra del Señor y que usted pueda entenderme. Quiero hablar, hermanos, este mensaje en el Evangelio de San Mateo. Si se pone sobre sus pies, para los que no me conocen, mi nombre es el pastor Roberto García. Y realmente, como dice el hermano Isaac González, el nombre nuestro no importa. No importa, pero para poder servirle, aquí estamos nosotros. Gloria al Señor Jesucristo. Y soy Roberto García para poder atenderle en sus necesidades. Y estamos ministrando el corazón del Señor y el corazón de este pueblo en este lugar. Esta noche quiero hablar este mensaje en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, por favor. San Mateo 26. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Alabado sea Jesús para siempre. El verso que vamos a leer es el verso 36. Gloria a Dios. El versículo número 36 en adelante. Gloria al Señor. Si usted lo tiene, me dice amén, por favor. Amén. Eso significa una afirmación. Verso 36 dice la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, o sea Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cagados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. La última batalla en Getsemaní. La última batalla es Getsemaní. Ese es el tema del mensaje de esta noche. La última batalla de Jesús en el Getsemaní. Nosotros, al leer la Escritura, nos damos cuenta de muchas cosas, hermanos, que acontecieron en el momento o en los tiempos de la vida de nuestro Señor Jesucristo sobre la faz de la tierra. Y especialmente para llegar a esta porción de la Biblia, este capítulo 26, hermanos, nosotros lo entendemos como los tiempos y el espacio en el que el Señor Jesucristo instituye lo que nosotros conocemos como la Santa Cena. Jesucristo prepara o manda a preparar la Santa Cena, y en ella está dando una representación acerca del conflicto que se avecinaba a él, de lo que él mismo tenía que padecer y qué papel él estaba o estaría desempeñando, hermanos, en esa celebración de Pascua, en esa celebración de cena. Acuérdese que se preparaba siempre un rito, y estos hombres que caminaban con él ya por un lapso de 3 años y medio no eran
exentos en cuanto al conocimiento al respecto. Eran hombres que desde su niñez habían conocido las Sagradas Escrituras a través de sus padres, y por ende ellos conocían el significado de la Pascua. Ellos sabían claramente de que para poder realizarse hacían un rito, tomaban un cordero, lo preparaban, lo inmolaban, tiempo atrás lo apartaban, lo separaban específicamente para este hermanos, evento, para esta causa. Y esto es lo que hacían ellos. Ellos habían sido instruidos desde pequeños, porque no había un niño que nacía en Israel que los viejos o sus padres, los abuelos, no lo enseñaran en la palabra del Señor. Ellos conocían, los niños cuando empezaban a hablar, eran los que se sentaban al lado del padre de familia, de la cabeza del hogar, para hacer las preguntas al respecto de la cena. Ellos estaban siempre al pendiente en el momento del sacrificio, pero a la hora de la cena, de la celebración, ellos hacían las preguntas cuando estaban sentados a la mesa, los más pequeños. Ahora Jesús estaba instituyendo la Santa Cena, y Él ordena a hombres, hermanos, capacitados, hombres de confianza, hombres dignos, para poder preparar ese lugar y la comida de la que Él se iba, hermanos, a alimentar en ese momento, en la cual estaba representándose Él mismo. Ahora, cuando Pedro y Juan prepararon la Pascua, ellos no podían imaginar que los acontecimientos se precipitarían uno tras de otro en una forma tan rápida que no les dejaría espacio tan siquiera para poder asimilar el primero. Al idéntico que como en la vida del gran patriarca Job, cuando vino un problema, hermanos, la palabra del que estaba dando la noticia todavía estaba en los labios del primero cuando aparecía el segundo, y el otro todavía estaba hablando cuando aparecía la tercera noticia, y hablaba el tercero cuando aparece la cuarta noticia. Fueron 4 pruebas, hermanos, en milésimas de segundos, en milésimas de tiempo. Este hombre estaba siendo maltratado, estaba siendo molido, estaba siendo metido en la prensa de la prueba, en la fragua del fuego del Señor, para probar si verdaderamente era oro o no. Entonces vemos nosotros de que estos dos personajes se apresuraron a prepararla, y ellos, todo era fiesta, todo era, hermanos, algo tranquilo y algo como de rutinario, diario. Sin embargo, habían palabras que tenían que cumplirse. Había una profecía que estaba llegando ya a su apogeo, a su cumplimiento, y es que Jesucristo tenía que entregar su vida por todos los seres humanos. Sin embargo, ellos todavía no lo asimilaban. Acuérdense que Jesús siempre caminaba delante de ellos, y aquellos 12 como un escudo detrás de Él, siempre a la vanguardia, protegiéndole, platicando, chisteando posiblemente entre ellos, y entre esas risas y esas pláticas, esas distracciones, había como, hermanos, ¿cómo le quiero decir yo? Un distraer de lo real, de lo que estaba por acontecer. Entonces ellos van y preparan la Pascua. Cuando ellos estaban disponiendo un lugar para 13, ellos no tenían la menor idea de que estaban tendiendo la mesa para el mismo enemigo. Estaban poniendo un plato para el mismo enemigo del Señor, para el enemigo de nuestro Señor Jesucristo. Aún, hermanos, a esta altura ni siquiera sabían, por lo menos, de que había un enemigo entre ellos. Ellos no podían asimilarlo. Judas no era un hombre, hermanos, a pesar de ser traidor, no era un hombre irrespetuoso, no era un hombre, hermanos, malvado, no era un hombre que maltrataba al resto. Era un hombre tranquilo, era un hombre sencillo. Tal vez nosotros nos sentimos aterrados de que uno de nosotros en esta situación puede ser Judas. Amén. Y es posible que esto pueda ser, porque quizá todos podríamos serlo. Amén. Quizá todos podríamos parecernos a Él. ¿Acaso no somos semejantes nosotros a Él? En muchas cosas somos semejantes a Él. Amén. Nosotros somos egocéntricos, nosotros somos vanidosos, nosotros somos ambiciosos, nosotros siempre anhelamos
anhelamos tener muchas cosas. Nosotros anhelamos que se nos mire bien. Y no solo que se nos mire bien, hermanos, en el sentido de que nos visualicen bien, sino de que la gente sepa de que nosotros estamos bien. Amén. De que nosotros tenemos bienes. Y que por ende seremos personas y deberíamos de ser personas de honra, personas de reconocimiento. Porque todo lo que estaba pasando entre los discípulos, San Lucas dice de que cuando Jesucristo menciona esta situación de la Santa Cena y de que va a ser traicionado, se levantan entre ellos diciendo: Maestro, ¿quién de todos nosotros va a ser el más grande cuando tú faltes? ¿Usted cree que no se parecen a nosotros, a muchos de los que estamos acá? Gloria a Dios, amén. Sí, amén. Si nos parecemos, porque a nosotros no somos de los que nos gusta limpiar el piso. A nosotros nos gusta, hermanos, que nos vean. Amén. Que nos vean, no con escoba ni con el sacudidor. Que nos vean a nosotros, pero se mira mejor el que agarra la escoba, que no tenga traje. Amén. Ese se mira mejor, aleluya, porque esto dijo el Señor Jesucristo: el que quiera ser grande entre vosotros, ese será vuestro siervo, les dijo. ¿Quieren ser grandes? Entonces ustedes tienen que servirse unos con otros. Esto dice San Juan capítulo 3. Entonces, esta es la condición de cada uno de los hombres. ¿En qué se diferenciaba Judas de nosotros? Porque él también en su ignorancia, él preguntó con duda: ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo acaso? ¿Cómo podemos, hermanos, hacerlo también nosotros en estos tiempos? Pudiésemos decir al Señor: ¿seré yo, Señor? Pues, hermanos, todos los discípulos preguntaron de la misma manera: ¿seré yo, Señor? ¿Acaso seré yo? Y no hacemos mal, hermanos, en preguntarle. Sin embargo, esto nos asusta, nuestra semejanza con Él nos asusta, y está bien que nos asustemos. Sin embargo, hay algo que nos diferencia de Judas, y es que Judas le vendió su alma al diablo. Dice la palabra del Señor que el primer día de la fiesta de los panes, verso 17, vinieron los discípulos y dispusieron, dice, mejor dicho, 14. Entonces uno de los 12 se llamaba Judas Iscariote, y fue a los principales sacerdotes y le dijo qué querían darle si él les entregaba a Jesucristo, y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Esta fue la medida y el precio con que se apreció, dice la palabra del Señor, a nuestro Señor Jesucristo, y este fue el precio con el que Judas estaba vendiendo su alma al diablo. Sin embargo, nosotros debemos de tener muchísimo cuidado, porque Jesucristo no solo se vende con dinero o por dinero. A Jesucristo se vende sencillamente por una debilidad, se vende por una flojera. Pedro estaba a punto de venderlo, dice la palabra del Señor, cuando Jesús fue arrestado. Jesucristo le dijo: Satanás te ha pedido para zarandearte. Y si Pedro, escúcheme, hubiese traído la bolsa en vez de Judas, yo le garantizo que Pedro hubiera negado al Señor, porque Pedro era como cualquiera de nosotros, era débil en su vida espiritual. ¿Sabe por qué? Porque le faltaba el rigor, le faltaba el vigor espiritual, el deseo y el anhelo de permanecer cerca de Jesucristo. Cuando estamos lejos del Señor Jesucristo, el enemigo viene, la palabra dice: velemos y oremos, porque el diablo está siempre presente, el diablo siempre está presto a su nombre. No, usted no le saca nada esta noche a su nombre. Pero la palabra del Señor dice que el Santo de Israel, Él guarda a Israel, y este no se duerme. El diablo puede estar despierto para maltratarnos, pero tampoco se duerme el que nos guarda a nosotros. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. El diablo puede estar atizando el fuego para preparar la olla y meternos a nosotros, pero Jesucristo ha venido para librarnos de esa condenación. Alabado sea su nombre por siempre, a su nombre, a su nombre. Bendito sea el Señor. Ahora, yo quiero decir una cosa, de que Judas no estaba poseído por un viejo demonio. Judas no tenía un viejo demonio, hermanos, del infierno viviendo en él, porque Satanás no es omnipresente. Él puede estar solamente en un lugar a la vez, pero en ese momento estaba en Judas. El príncipe de las potestades de los aires, hermanos, voló como una saeta encendida hasta la vasija voluntaria de Judas. Judas lo estaba recibiendo en ese momento. Y escuchen lo que le voy a decir, porque es posible el ser, hermanos, un discípulo y estar muy cerca de Jesús y sin embargo no pertenecerle a Él. Amén. Nosotros podemos usar, hermanos, emplear el mismo vocabulario, mezclarnos a la perfección,
para ser sumamente sinceros y no tener absolutamente nada de Dios en nosotros. Amén. Esto es muy peligroso. Y se lo digo porque hasta último momento, hasta el último instante, Judas se mantuvo al lado de Jesucristo. Y hablaba como ellos. Y predicaba como ellos. Amén. Y oraba como ellos. Y se vestía como ellos. Era discípulo del Señor. Amén. Pero tuvo una debilidad. La debilidad de Judas, hermanos, es similar a la de muchos en este tiempo. Por eso es que la Escritura dice que el Dios de muchos, hablando no solo de la iglesia, de los laicos, de los líderes, sino de los ministros en la iglesia, el Dios de muchos es el vientre. Y por esto han vendido como el Saúl la primogenitura. El llamamiento, el ministerio lo han vendido. Se lo han entregado al diablo. El diablo se ha hecho dueño de sus vidas. Y hemos mirado nosotros, hombres, hermanos, destruyendo templos, derribando paredes y haciéndoles más grandes. De estos yo tengo un poco de duda. Porque no vaya a ser, escuche esto, de que estemos nosotros llenando, como decíamos hoy en el mensaje en la radio, llenando los templos de gente que está carente de la verdad de la palabra del Señor, sino estamos llenando los templos de gente que quiere oír lo que sus corazones desean, de gente que no quiere ser maltratada, de gente que no quiere ser señalada. Pero escúcheme, aunque yo me quede con estos pocos hasta que Jesucristo venga, gloria sean dadas a Él, porque yo sé que cada uno de ustedes estará poblando la patria celestial. A mí no me importa tener su nombre en el libro de la membresía, como que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Esto es lo más importante para un verdadero siervo de Dios, a su nombre. Pero de usted depende. Gloria a Dios. Eso depende de usted. Eso no depende del pastor. Eso no depende del ministro. Gloria a Dios. Eso depende de usted. Amén. Gloria a El Dios. diablo siempre se enoja cuando yo predico la palabra, porque él sabe claramente lo que estamos haciendo con ella, Amén. con la palabra. No escatimamos la verdad del Señor. Gloria a Dios. Mi esposa veía una revelación que hasta ayer me di cuenta de ello, que mientras yo estaba en la cabina de la radio o de la televisión, se levantaba una serpiente al estilo pitón, gruesa, hermanos, en la cabina donde yo me encontraba predicando. Pero yo tenía un látigo en la mano y yo predicaba, y con el mismo látigo, hermanos, tenía que darle duro a la serpiente para que se calmase. Y yo solo digo, son muy pocos los mensajes que en la radio se van a estar escuchando de esto, pero estos son los últimos tiempos. Mucha gente habla bonito, y es que es bonito hablar del amor. Es muy bonito hablar del reconcilio y hablar del perdón, pero a la iglesia que conoce del Señor Jesucristo no se le puede hablar solo del amor. Hay que hablarle de la verdadera madurez, porque Cristo nos tiene en este lugar. Escúcheme, ya no somos nosotros los niños y a los estudiantes que cuando íbamos a la escuela se nos tenía que dar trigo con leche. No, Señor, ya nosotros, dice el escritor de Hebreo, que debemos de ser maestros, debemos de digerir la comida sólida, debemos de comer frijoles parados y arroz. Debemos de saber comer la carne verdadera. Debemos de saber comer la verdad de la palabra del Señor. Ya no es tiempo de paños tibios en las espaldas. Pastores, ministros, ya no es tiempo de sacar los pañuelos y ponerlos en las espaldas de la iglesia. Hay que hablar la verdadera palabra del Señor Jesucristo, porque escuchen, el tiempo viene en que vamos a rendir cuentas al Señor, y lo haremos uno por uno. Uno por uno. Jesucristo no se cansará de esperar que cada uno dé cuentas. Él es paciente. Si es paciente con nosotros ahora, escúchenme, no va a ser paciente cuando nos tenga que dar el galardón y nos tenga que dar el abrazo y nos tenga que decir: hermano, bien buen siervo, fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner, entre el gozo de tu Señor. Este pertenece, porque en este clavo está, en esta marca de la mano está tu nombre esculpido. En esta mano está tu nombre y tu apellido esculpido. Aleluya. Y voy a decirte que de este costado tú saliste, tú eres la esposa del Cordero. Eso será maravilloso. Eso es para nosotros la gracia, que un día escucharemos esa voz del Señor. Esto es sumamente importante. A su nombre, a su nombre. Yo creo que cuando el apóstol San Juan, hermanos, estaba repasando las imágenes en el video reproductor de sus recuerdos, él vio al diablo en los ojos de Judas. A algunos no les gusta que diga diablo, ¿verdad? No se preocupe, que ya está sumergido ahí.
Y el mismo Dios de paz, dice San Pablo en Romanos 16:20, aplastará en breve a Satanás abajo de nuestros pies. Amén. Gloria a Dios. Ese está vencido en la cruz del Calvario, no se preocupe. Hay que mencionarlo para que Él se dé cuenta de que nosotros no estamos exentos del conocimiento de Él. Amén. Él es cierto, Él todavía tiene ahí, hermanos, sus pavoteos, y eso es lo que Él hace. A la iglesia, mire, solo le da de sombrerazo. A la iglesia, estoy diciendo a la iglesia, no a los supuestos pseudo iglesia. Porque eso no, Él hace boom y todo el mundo sale corriendo. La iglesia se mantiene firme. Gloria a Dios. La iglesia no le tiene miedo al diablo. La Biblia dice, ¿por qué le tienen miedo al diablo? Jesucristo lo dice claramente, ténganle miedo. Ténganle miedo al que puede agarrar el alma y el espíritu y matarlo en el infierno. Ese se llama Jesús. Isaías 8 dice, a Jehová de los ejércitos, a Él sea vuestro miedo. Gloria a Dios. A Él santificar, a Él sea vuestro temor. Eso dice Isaías 8:13. A Dios tiene que ser vuestro miedo. A Él tiene que ser vuestro temor. Deje de tenerle temor al diablo, ya es suficiente. Hay que pararnos. Hay que pararnos, vive su nombre. Hermanos que sienten que el diablo les sacude las cacerolas y los trastos en las cocinas de sus casas y le meten abajo las cobijas, piensan que una cobija lo va a salvar. Hermanos, si realmente se metió como una saeta en el corazón de Judas, ¿usted cree que una cobija lo va a librar del diablo? Si el diablo lo viene siguiendo, no lo va a detener nada. Solamente la mano de Jesucristo. Solamente la mano del Señor. Solamente la mano de mi Dios. La Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo. Amén. Gloria a Dios. Esa es la palabra del Señor. ¿Está usted habitando ahí? Gloria a Dios. ¿Está usted bajo las alas? Amén. ¿Está usted en las manos del Señor? Gloria a Dios. Porque yo le garantizo que aunque estamos botando el pelo, ni a uno de estos cabellos se pierde. Gloria a Dios. Aleluya. El día en que resucitemos, el Señor posiblemente lo va a recoger y lo va a poner, hermanos, pelo en estas cabezas todas calvas. Amén. Pero gloria al Señor. Pero hemos dejado hasta lo último allí por nuestro Señor Jesucristo. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Que es posible. Dele fuerte ese aplauso a su Señor, por favor. Alabada sea la gloria de Dios. Gloria a Dios. Juan pudo mirar posiblemente en los ojos de este personaje, hermanos, al mismísimo diablo. Me parece que él miró al mismo Satanás en las manos de Judas cuando él las extendía para recibir el pan mojado del maestro. Reflexionemos un poco por un momento, hermano. Reflexionemos por un instante, porque dos manos sostuvieron el mismo pan. Una de ellas estaba manchada con la plata y eran las manos de Judas, y la otra sencillamente apenas estaba recubierta por un guante delgado de carne que era la mano de nuestro Señor Jesucristo. Juan vio a Satanás en los pies de Judas cuando él se estaba marchando, porque si de verdad, escuche esto, estamos con Cristo, nosotros no podemos marcharnos, nosotros no podemos abandonarnos. La Biblia dice en primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquel que es de Jesucristo, ese prefiere entregar su vida, ese prefiere dar su vida por Jesucristo, pero no va a dudar, no va a dudar. Alabado sea el Señor por siempre, es su nombre. Y así dice la Biblia. Hechos 20:30 dice de que se van a levantar muchos entre medio de la iglesia y van a maltratar a la iglesia y van a destruir, van a querer destruirla. Mateo 24:24 dice que se levantarán falsos cristos y engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Y primera de Corintios 11:19 dice claramente que es necesario que haya entre nosotros divisionistas y conspiradores y maltratadores, porque de esta manera sabremos claramente los que vamos a ser probados. El Señor conocerá a los que son probados a su nombre. Más tarde, estas manos que un día estuvieron cogiendo el pan, escúcheme, estuvieron cogiendo el pan, hermanos, y traicionaron al maestro y estuvieron ahí cargando la bolsa. Estas mismas manos estarían haciendo un nudo en una soga
y estarían deslizándola por su propio cuello, y en medio de espasmo esos mismos pies que un día abandonaron al Señor, que un día se alejaron del Maestro, se sacudían en el aire balanceándose ya sin vida. Es una lástima teniendo una grande oportunidad y perderla, hermanos, prácticamente al final. Tal vez Judas se quitó la vida porque resultó traicionado por el diablo, a quien complació con la traición de Jesucristo. El diablo lo usó y el diablo lo abandonó de la misma manera seguramente que Judas abandonó a Jesucristo también y lo traicionó a su nombre. Judas ni siquiera tuvo la dignidad de un guerrero del infierno. La palabra del Señor, escuche lo que dice, que él fue descartado como un trapo sucio, como algo sin valor. Él murió colgado en un árbol y él cayó, dice la palabra del Señor, y se hizo pedazos abajo. Esta era la peor de las tristezas, la peor de las desgracias de un hombre: morir entre el cielo y la tierra. La tierra no lo quería, el cielo no lo aceptaba. Él tuvo que morir en medio, porque los que no son de Jesucristo, el cielo los vomitará. La palabra del Señor dice que viene ese tiempo, por cuanto no eres frío, sino que eres tibio, porque no eres caliente, Dios te va a vomitar de su boca. A Dios le causa náusea aquellos que están solamente haciendo ruido y haciendo bulto, hermano mío, pretendiendo ser evangélicos y solamente estremezcándose en la iglesia. Esto le vomita al Señor. Pero aquellos que somos la iglesia de Jesucristo, la palabra dice que somos como un olor fragante delante de Él. A su nombre somos el real tesoro de Jesucristo. A su nombre. Futuro, nos estamos saliendo. Vamos a calmar entonces la situación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es muy triste. Usted sabe cuánta gente ha negado a Jesucristo en estos últimos tiempos y lo ha abandonado. Amén. Y el diablo ha hecho pedazos sus vidas, porque este es el estilo de vida de Satanás. Él no es amigo de nadie, aunque él simule serlo. Escúcheme, él no es amigo de nadie. Satanás no tiene amigos en los seres humanos, en la iglesia menos. Él es enemigo de las almas, él es enemigo del hombre, porque él es enemigo de Dios. Y nosotros tenemos la semejanza de Dios, por eso él odia al ser humano. Y él quiere destruir al hombre, él quiere destruir a la mujer, él quiere destruir los hogares, las familias, los matrimonios. Él quiere destruir la juventud, él quiere destruir la raza humana. Pero se amoló el diablo, se amoló el diablo. Escuche, porque después de que Jesucristo murió, la cosa cambió. La cosa se tornó diferente y hostil para el diablo. Ahora él no tiene suerte ni parte en medio de la iglesia. Su nombre, él es el Judas, el traidor. Aleluya. Me pregunto yo, a la iglesia que está escuchando, ¿te habrá traicionado alguna vez el diablo a ti? ¿Te habrá traicionado el diablo una vez? Porque a mí sí lo ha hecho. A mí sí lo hizo el diablo. El diablo siempre traiciona. Siempre traiciona al diablo. Él te convenció, te usó para luego abandonarte en la horca de la desesperación, en la horca de la miseria, en la horca de la soledad, porque te abandonó el marido, porque te abandonó la mujer, porque se te fue la familia, porque perdiste la salud, porque perdiste el empleo, porque él te ahorrió todo eso. Pues escúchame, esto no es nuevo. Este es el trabajar de Satanás. Él te va a dejar siempre con la mano extendida. Y cuando tú estés esperando recibir el pago que te va a dar es la muerte. El dicho dice: mal paga el diablo al que mejor le sirve. Es tiempo, deslígate ya de cualquier relación con el mundo, con el pecado y con el infierno. Es tiempo de darle espalda al infierno y de volvernos al Señor Jesucristo. Es tiempo de esperar en Él, a su nombre. Muy poco tiempo después de que Jesucristo confrontó a Judas, la palabra del Señor dice de que este se separó de él. San Juan 14:30. Judas se separó del grupo y Jesús y sus discípulos entonces cumplieron la ceremonia del nuevo pacto. Ellos cantaron un himno nuevo y salieron hacia el monte de los olivos. Dice la palabra del Señor en Mateo 26:30. Y este era un himno, no un himno de tristeza. Este era un himno de victoria. Este era un himno de gloria.
Este era el himno que cantaba, hermanos, el ejército o el comandante o las doncellas cuando salían a recibir al ejército que venía victorioso. Cuando Saúl y David venían de la batalla, dice la palabra del Señor, de que las doncellas, hermanos, y aquellas jóvenes salían con sus panderos y salían danzando y salían cantando. Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. Y este es el cántico de victoria, el cual cantó Moisés con Ana su hermana, y lo cantó con Aarón y todo el pueblo cuando cruzaron el Mar Rojo y empezaron a alabar al Señor Jesucristo y decían: echó a alabar ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? Que echó a alabar el carro del faraón, hizo pedazos al jinete, hizo pedazos al caballo y sus carretas en el mar, y ahí los ahogó. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como Jehová, el Dios de los ejércitos? Y este es el canto que usted y yo un día cantaremos estando en la Nueva Jerusalén. Y la palabra del Señor dice claramente que nos estaremos en aquel mar de cristal alabando al Señor Jesucristo, cantando sus proezas, cantando su gloria, dándole honor y dándole la gloria al Señor Jesucristo. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Bendito sea Cristo para siempre. Hay un canto de triunfo, hay un canto de triunfo, no de cobardía. A su nombre. Y diremos nosotros: grandes y maravillosas que son tus obras, y el cielo guardará silencio, y los ángeles guardarán silencio, y escucharán a la iglesia triunfante. Oh Señor Dios Todopoderoso, y todos escucharán: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de la iglesia, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Este será nuestro canto al presentarnos delante del Señor. Lucha, iglesia, lucha, hermano, lucha, hermana. Hay tristeza en este momento, no te preocupes, que ninguna de tus lágrimas pasan por desapercibido. Cristo lo conoce todo, Él conoce tu necesidad, y Él te levantará en el día que sea necesario. Y ahí la velocidad. Bendito sea su nombre, a su nombre, a su nombre. Ahora, San Lucas 22:39 dice que Jesús había estado a menudo en ese monte de los Olivos. A diferencia de los discípulos que subieron esa pesada cuesta por primera vez a su lado, mientras ascendía a ese monte, Jesucristo era consciente de su historia pasada. Él era consciente de su historia futura. Hebreos 10:10 dice que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Isaías capítulo 53 versículo número 11 dice claramente que después de que Jesucristo haya padecido, después de que haya sido Él maltratado, entonces dice la palabra del Señor que Él mirará el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, y por su conocimiento, o sea, porque el hombre le conozca a Él, justificará el siervo a muchos y llevará a muchos justos a su propia presencia. A su nombre. La palabra dice claramente que nosotros Él mirará, hermanos, el fruto. Primera, o mejor dicho, el libro de Hebreos, en el capítulo número 5, dice la palabra del Señor lo siguiente, en el versículo número 7 en adelante. Yo quiero que usted lo lea conmigo en esta hora. Alabado sea Jesús para siempre. Denle un aplauso fuerte al Señor, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya. Dice la palabra del Señor. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de la salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esta es la victoria, esta es la gloria para el Señor Jesucristo después de que Él ha padecido tanto. A su nombre, denle un aplauso al Señor, por favor. En estos días Él fue a oír
escúcheme. Así que no nos sorprende que Jesucristo ya haya estado tantas veces en ese monte. Incluso el domingo anterior Él había contemplado la amada ciudad de Jerusalén desde ese mismo lugar. Dice la palabra del Señor que Él había prácticamente bautizado con lágrimas, hermanos, aquel monte, porque Él estaba viendo lo que acontecía en su amada ciudad. Dice la Biblia, hermano mío, en el capítulo número 19 de San Lucas, el versículo número 41, dice lo siguiente: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, Él lloró sobre ella. ¿De dónde venía? Él venía del monte de los olivos, diciendo: oh, si también tú conocieres a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te asitiarán, y en gloria al Señor por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesucristo ya había bautizado aquel monte con lágrimas. El suelo se había empapado de sus lágrimas. Pero cuando Él llegó cerca de la ciudad, Él solamente lloró. Y en esta, la más profunda de las noches de la Pascua, Jesús bautizaría el monte de los olivos con su sudor, como gotas de sangre que caían al suelo. Dice San Lucas 22:44, que Él, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesucristo había peleado ya muchas batallas. Él había peleado muchas en diferentes lugares. En el momento de su alumbramiento en el pesebre, en el momento después de que Él nació, Él estaba siendo esperado por el diablo para ser asesinado. Herodes lo estaba esperando para arrancarle la cabeza. Después de que Él crece y se bautiza, Él está haciendo y está peleando la batalla en el desierto. Allá estaba peleando con las tinieblas y con la oscuridad. El diablo no podía vencerlo. Él no podía destruirlo. ¿Y cómo iba a destruirlo si era el dador de la vida? Si era Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios Todopoderoso, la raíz de David. Jesucristo es su nombre. A su nombre, iglesia, a su nombre. Él había peleado muchas batallas, pero entre todas ellas había la última de las batallas. Él había luchado contra el diablo. La Biblia dice en el libro de los Hebreos que Él había sido tentado en todo semejante a nosotros. Él había luchado y había vencido. No crea que no había vencido la tentación. Llegó la tentación a Él. No de la tentación que muchas veces nosotros creemos y pensamos, porque al hombre, hermanos, o a la mujer, la tentación que cree que es la que es más fuerte y la que prevalece es la tentación sexual. No, Señor. Hay un montón de tentaciones que Satanás tira como cascaritas para hacernos deslizar. Y Él sabe que con ella es suficiente para llevarnos al infierno. Aunque tú mueras con la misma mujer o con el mismo marido, Él sabe que te puede llevar al infierno con otro tipo de tentaciones. Jesús había sido tentado aún por el alimento. La Biblia dice en San Mateo 4 que el diablo lo tentó por el alimento, lo tentó por el señorío, lo tentó por el poderío, por la grandeza. Jesucristo no se dejó confundir. Jesucristo no se vendía como muchos en estos tiempos. Jesucristo no se vendía como muchos en estos tiempos, que venden los altares, que venden las ovejas y sacan buena posición. No, Señor. Jesucristo no es como muchos de estos tiempos. A su nombre. Gloria a Dios. Así es, amén. Te adoramos, Jesús. Escucha la palabra porque le va a servir mañana. Gloria a Dios. Él había peleado esto. Más adelante dice en San Juan 4 de que los discípulos le traían de comer y Él se queda con la mujer samaritana. Cuando ellos llegan con la comida, con el alimento, Jesús les dice: yo tengo otra comida que comer. Y ellos dicen: ¿alguien le habrá traído de comer? Y Él dice: no, mi comida es que acabe la obra del que me envió. Es que termine la obra del que me ha enviado. ¿Usted cree que Jesucristo no fue tentado? Por favor. La Biblia dice de que el diablo lo buscaba mañana y tarde a todas horas. Y cuando Jesucristo estaba llegando a la cruz del Calvario, Satanás andaba sigilosamente. Él lo estaba vigilando.
Él estaba buscando el lado débil de Jesucristo y él pensó que lo había encontrado, pues se equivocó nuevamente. Se volvió a que mire, es que aquel que no ha perdido una batalla de las más difíciles no va a perder aquella por la que está dispuesto y por la que estaba hecho. Amén. Él estaba hecho para no solamente llegar a la cruz o al Gólgota, porque Cristo pudo haber tomado la cruz del Calvario y echado sobre sus espaldas, hermanos, y salir de aquella montaña y tirar la cruz por un lado. Él era el Dios Todopoderoso. Él había vencido al enemigo en un trayecto antes de llegar a esa montaña. Por 3 años y medio había luchado. Él había batallado y había salido victorioso. Lo habían querido matar y no podían. No podían prenderle, no podían echarle mano porque tenía que cumplirse la palabra del Señor. Llegó el momento, hermano mío, en que esto tenía que cumplirse. Entonces nosotros miramos, según Mateo 26, que relata la historia de esta gran noche, la batalla final de Jesús en el huerto de Getsemaní. Durante la agonía que Jesús vivió en Getsemaní, una vez más, Pedro, Jacobo, o sea, Petro, Jacob y Jehohanán fueron separados de los demás, del resto del grupo. Getsemaní era la tercera oportunidad de que los hermanos, las escrituras lo mencionan como testigos oculares de una escena que los otros discípulos no habían observado. La primera está en San Lucas capítulo 8, cuando él los toma los 3 sellos y los mete adentro de la casa de Jairo para resucitar a la hija de Jairo. La segunda la encontramos en Mateo 17, cuando Jesucristo sube al monte para transfigurarse. Pero escuche esto, podemos estar seguros de que nunca habían visto a su maestro de la manera en que lo vieron en Getsemaní en Mateo 26. Esta era, hermanos, una forma diferente. El rostro de Jesucristo estaba diferente, estaba completamente cambiado. La situación era más tensa, no era al igual que en las otras ocasiones. Allá lo miraron a él, hermanos, con una palabra de autoridad, diciendo al muerto resucita. Lo vieron con una palabra de autoridad, hablando con Moisés y con Elías en la montaña de la transfiguración. Ellos vieron sus vestiduras blancas transformarse en un blancor que ellos nunca habían observado en sus vidas. Gloria a Dios. Ellos se quedaron tan pasmados y perplejos que le dijeron: maestro, es bueno que nosotros estemos aquí, entonces hagamos 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías y una para ti. Ellos no sabían lo que estaban hablando, ellos no entendían lo que estaba ocurriendo, pero al ver a su Señor en Mateo 26 en una forma transformada, ahora solo piensa un momento, como si fueras tú mismo. Piensa en lo que Jesús, hermanos, había significado para ellos durante estos últimos 3 años. Sin duda que para ellos Él representaba seguridad, para ellos Él representaba fortaleza. Sin embargo, escucha lo que te voy a decir: un varón adulto jamás habría abandonado su tierra, jamás habría abandonado su hogar para seguir a alguien más sin tener un ingreso, a menos de que éste hubiese sido cautivado profundamente por su líder. Pues así era, ellos habían sido cautivados por su líder. Creo que Jesús era absolutamente todo para ellos. Gloria a Dios. En Él, escúcheme, el pasado cobraba sentido, la vida presente quedaba sumergida en Él, y todas las esperanzas en cuanto al futuro descansaban en la fidelidad para cumplir lo que Él había prometido. Y sin duda que Jesucristo lo iba a cumplir, aunque ni uno de ellos, escúchame, ni uno de ellos, ni en 1.000.000 de años se hubieran imaginado cómo Jesucristo lo haría. Ellos estaban pensando que Jesucristo en su señorío, como hizo el agua en vino y convirtió, hermanos, o transformó o multiplicó los peces y los panes, Él podía hacer todo. No, Él no hacía todo como por arte de magia. Era necesario luchar, era necesario batallar, había que esforzarse. Para Él pagar el tributo, mandó a un discípulo a que sacara un estatero o un pez del mar. ¿Me entiende? Para el fácil hubiera podido dar el tributo, pero Él dijo: ve allá, que
qué omnisciencia, qué gloria, qué poder, qué conocimiento. Ve allá, le dijeron. Le dijo, ve y sácalo y dalo por ti, por mí. Él le dijo, haz algo, mano. Hay que hacer algo. Y es que los que queremos llegar al cielo vamos a pasar por momentos difíciles y hay que forzarse. La palabra del Señor dice que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos está sufriendo violencia y solo los valientes podrán entrar en él. Hermanos, allá al cielo todo el que quiere entrar, el diablo le está alando, pero la palabra del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos está dando la fuerza para poder darle una patada al diablo, quebrarle los dientes al diablo y subir hacia arriba, la montaña que hay que escalar no es como el Getsemaní. Esta montaña es la montaña gloriosa, es la montaña de la libertad, es la montaña de la vida, es la montaña de la gloria. Y aquí no hay escaleras como en el sueño de Jacob, o aquí subimos en el Espíritu, o no subimos. Pero la carne no puede, no hay elevadores para llevarla ahí arriba. Carne que pesa como 1000 libras, ni el cirujano le puede arrancar ese peso. Gloria a Dios. Esa es la carne espiritual, hermano, que está ahí hecha grasa. Amén. Esa no hay Dios que la levante. Esa no hay Dios que la levante. No hay poder de Dios que la levante. Porque así dice la Biblia, que esa carne no entra al cielo. Amén. Por eso hay que sembrar para el Espíritu. El que siembra para el Espíritu cosecha la vida eterna. El que siembra para la carne va a cosechar la muerte. Amén. ¿Y qué sembrar para la carne, hermano? ¿Qué sembrar para la carne? Pregúntele al vecino qué sembrar para la carne. Pregúntele al pornográfico lo que es sembrar para la carne. Pregúntele al adúltero lo que es sembrar para la carne. Al fornicario. Pregúntele al novelero, a la novelera lo que es sembrar para la carne. Pregúntele al ladrón y al mentiroso lo que es sembrar para la carne. Pregunte que el que se excusa cuando no quiere venir al culto lo que es sembrar para la carne. Amén. Queda panza arriba en el sofá ya viendo la novela, mire. No voy. Gloria. Eso es sembrar para la carne. Amén. Pregúntele a todos ellos y usted se va a dar cuenta de qué fácil es sembrar para la carne. Amén. Sembrar para el Espíritu es lo bueno. Gloria. Aquí se implica mucho, hermanos, mucha disposición. Ahora, ellos no se imaginaban que ni en 1.000.000 de años, hermano, ni en 1.000.000 de años se imaginaban cómo Jesucristo iba a lograrlo, cómo Él iba a cumplir sus promesas. Sin embargo, San Juan, capítulo 12, 24, dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, dice que si no cae en la tierra y no muere, dice que queda sin fruto. Pero si cae en la tierra y muere, entonces este llevará mucho fruto. Era necesario de que el Hijo del Hombre tenía que ser, hermano, sacrificado. Él tenía que ser crucificado, él tenía que ser muerto, tenía que ser sepultado, porque él iba a resucitar al tercer día y de esta manera iba a cumplir la promesa. La muerte iba a ser destruida, la tumba iba a ser, hermanos, abolida y vencida. Escuche esto, el poder, hermanos, de la cautividad iba a quedar destruido. En Jesucristo todo fue destruido a su nombre, a su nombre. Dale fuerte un aplauso, por favor, al Señor. Ahora, de repente, ellos escucharon: mi alma está muy triste. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo, dice el verso 38. Quedaos aquí y velad conmigo. Entonces, mire por favor, hubo un rotundo silencio. Los 3 discípulos se miraban unos con el otro, como diciendo: nuestra esperanza, nuestra fuerza, aquel que dijo: confiad, porque yo he vencido al mundo, vosotros también venceréis. El mundo os aborrecerá, pero sepan una cosa, que los aborrecerá porque no son del mundo. El enviado no es mayor que el que les envió. El siervo no es mayor que su señor. Bástale al siervo ser igual que su señor y al alumno ser igual que su maestro. Porque si hacen cosas terribles con el árbol verde, ¿qué no van a hacer con el árbol seco? Él les dijo: pero confiad, en el mundo tendréis aflicción, pero sepan una cosa, que yo he vencido al mundo. Estas eran las palabras del maestro, pero ahora él estaba diciendo: mi alma está muy triste. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Entonces ellos, hermanos, se turbaron. Sus pensamientos se desorbitaron. Y como no,
Esta era su roca, esta era su torre fuerte. Amén. Ahora ellos lo estaban mirando y ellos podían preguntarse unos a otros: ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué pasa en nuestra esperanza? ¿Por qué ahora se ha postrado en tierra? ¿Por qué tiembla de angustia? ¿Por qué está teniendo y el cabello se le empapa de sudor? Sí, así que ¿qué es lo que hace? Si aquí hace frío, ¿por qué está sudando? ¿Por qué está en esta situación tan tensa? Porque el sudor parece como gotas de sangre que caen al suelo. Porque ahora está pidiendo una y otra vez que no se le deje beber esa copa. ¿A qué copa se estaba refiriendo? ¿De qué copa estaba hablando el Señor? Ahora está suplicando, dice en Marcos 14:36: Abba, Padre, Abba, Padre, ¿por qué se siente tan mal? ¿Será porque uno de nosotros le traicionó? ¿Por qué no deja de llorar? Posiblemente esto es lo que ellos dijeron, y alguno de ellos ha de haber dicho: yo detesto ver llorar de esta manera, porque ahora vemos a nuestro maestro así. Yo creía que a él nada podía doblegarlo. ¿Por qué no para de llorar? ¿Por qué no se detiene? ¿Por qué no deja de clamar? Porque ahora su alma está turbada, hermano. Y el que estaba viendo él no veía los clavos, él no veía el azote romano, él no veía el martillo cruel del romano, él no veía la lanza en su costado ni la corona de espinas. Él no veía solamente, hermanos, que él era despreciado por la humanidad, que él era vituperado y maltratado. Él no veía solo eso, él veía que iba a ser separado del único vínculo que lo unía al Padre. Isaías dice de que el Señor cargó sobre sus espaldas un mundo de pecado, el pecado suyo y los pecados míos. El Señor Jesucristo los cargó en sus espaldas. Cuando el Padre lo vio en esta condición, él tuvo que apartarse, porque a Dios le da asco el pecado. Dios detesta el pecado. Jesucristo llevaba lo suyo, llevaba lo mío, hermanos, y cargaba hacia la cruz. El Padre tuvo que hacerse un lado. Ahora él se sentía triste, él se sentía angustiado. Él tenía que clamar: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Jesús estaba batallando. Él había sido fuerte, había sido valiente, pero ahora se estaba doblegando delante de la situación. Y no era la situación sencilla en su vida, era la situación de vida o de muerte. Él lo vio a usted caminando hacia un infierno, él lo vio descendiendo al infierno, y él tenía que extender su mano. Y cada vez que él sacaba a uno de nosotros del infierno, era multitud de pecados que se acumulaban sobre él. Entonces dice la palabra del Señor que él llegó allá al Getsemaní, hermano, y de repente empezamos a mirar nosotros aquel conflicto. El infierno y el cielo estaban en pleito, había un problema, había un conflicto ahí. Ahora Jesucristo era el centro de todo este tipo de cosas. El cielo no lo abandonaba, hermanos, y el infierno lo acechaba, y Jesucristo no se dejaba y clamaba al Padre. Era muy sencillo. Los ángeles estaban en esa condición. Piense, cuando él se sentía debilitado, cuando él estaba postrado en la tierra, hermanos, los ángeles sentían deseo de descender. Los ángeles querían bajar. Ahí estaba el arcángel, ahí estaba Miguel, ahí estaba Gabriel, ahí estaban todos estos serafines, querubines, aquellos que Isaías había mirado en el templo. Y estaban, pero estaban impotentes, estaban amarrados, frenados, sencillamente porque era una batalla que le correspondía solamente a Jesucristo. Era necesario que un hombre viniera a libertarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. La Biblia dice de que por un hombre entró la muerte al hombre, pero también por la muerte de un hombre llegó la vida eterna, y ese se llama Jesús de Nazaret. La gloria sea dada para Jesucristo, la gloria sea dada para Jesucristo, su nombre. ¿Has visto alguna vez a alguien que has considerado tu roca fuerte, desbordado por la angustia, inconsolable por la pena? Si te ha ocurrido alguna vez, mi pregunta es: ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste cuando viste alguna vez llorar a un hombre, tu padre, tu madre, tu mejor amigo, tu hermano, quebrantado por la angustia y por la pena? ¿Cuál fue tu sentimiento? Ahora solo multiplica ese sentimiento en función de la dependencia de estos hombres de Jesús. Él era todo para ellos.
Ellos no tenían a nadie fuera de Cristo. Ellos no tenían a nadie, dijo el salmista. Fuera de Cristo no tenemos a nadie. Creo que los discípulos estaban experimentando muchas emociones mientras ellos observaban la forma en que su torre fuerte caía de rodillas y se postraba con su rostro al suelo. Ellos estuvieron experimentando estas situaciones. Lucas 22:45 dice que los discípulos finalmente se durmieron agotados a causa de su propia tristeza. Quizás ellos no se dieron cuenta de que Jesús no era menos Dios en ese momento, lo que había sido durante la resurrección de un muerto o durante la transfiguración. No, ahora su roca, su torre fuerte no se derrumbaba. Su torre fuerte y su roca solo estaba cayendo de rodillas. Hermano, oiga esto. Y para caer de rodillas hay que ser demasiado fuerte. Hay que ser valiente, porque solo los fuertes caen de rodillas. Los cobardes nunca se arrodillan. Esos nunca se postran delante de Dios buscando socorro. Esos ya lo pueden todo. Esos no necesitan ayuda. Pero un valiente sí cae delante de Dios. Y esto fue nuestro Señor Jesucristo. Él se dobló delante de su Padre. Escucha esto. ¿Cómo habrá aquella montaña en la que Cristo se encontraba soportado, hermanos, aquel paso del Verbo encarnado sin haberse partido por la mitad? Sobre ella estaba cayendo el Verbo de la vida. Ahí estaba ahora en el huerto, hermanos, el Hijo de Dios. Ahora estaba llevando en privado su propia cruz, pero muy pronto Él estaría llevándola en público. Pero cuando Él se levantó de sus rodillas, con sus rodillas magulladas por la angustia y su rostro lleno de polvo, dice la palabra del Señor que su rostro se endureció como un pedernal. Ahora imagínate esto, por favor. Después de estar angustiado, levantarte tú en una forma diferente. Las cadenas del pecado ya no tienen poder sobre ti. La angustia ya no tiene poder sobre ti. El desazón ya no tiene poder sobre ti. La tristeza ya no tiene poder sobre ti. La amargura no tiene poder sobre ti. La enfermedad ya no tiene poder sobre ti. La desesperanza no tiene poder sobre ti. La escasez no tiene poder sobre ti. El odio no tiene poder sobre ti. El rencor no tiene poder sobre ti. Entonces tú te sientes fuerte para poder presentarte y dar la última batalla. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo, por favor. Cristo sabía que Él había venido para cumplir la voluntad, y Él sabía lo que tenía que hacer al llegar a esta tierra. Y así mismo vemos nosotros que Él sintió dolor, porque Él tiene sentimientos. Nosotros podemos saber desde el principio prácticamente que Jesucristo ya había muerto. Jesús vivió con un solo propósito: de hacer la voluntad del Padre. He aquí, dice Hebreos 10:9, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Nuestra salvación requería de una cruz. Nuestra salvación requería de un sacrificio. Pero escuche, por favor, Jesucristo fue arrestado, Él fue maltratado y fue llevado a la cruz del Calvario. Estando en la cruz del Calvario, oiga, Jesucristo pudo haber clamado al Padre que le enviara legiones de ángeles. No solo 2 legiones, sino cientos de legiones de ángeles para venir a rescatarlo, para bajarlo de la cruz. Pero los ángeles se quedaban viendo y querían venir, y Él hacía con sus ojos que no. Él solo veía al cielo y buscaba la misericordia y buscaba el acercamiento al Padre. El Padre había ocultado su rostro a tal grado que cuando Él pendía en la cruz, dice la Biblia de que hubo tinieblas sobre la faz de la tierra por un lapso de 3 horas. Esto significa de que Dios dejó de ver sobre la tierra. Cuando Dios deja de ver sobre el ser humano, las tinieblas lo van a arropar. Las tinieblas lo van a abrazar. Las tinieblas lo van a confundir y lo van a destruir. Es posible, hermano, hermana, que estás esta noche acá, que hayas sentido tinieblas a tus alrededores. Y es porque es posible que Dios está dejando de ver sobre ti, porque es necesario alejar el pecado de tu vida. Amén. Hay que abandonar ese pecado. Jesús estaba en esa cruz y Él no podía bajar. Como buen guerrero, oiga esto, aquel guerrero que había sido siempre el comandante y jefe de las huestes espirituales del Señor, ahora Él no podía, hermanos, pelear esta última batalla. No, Señor. El buen capitán, el Rey de los reyes, siempre da el ejemplo y Él siempre va hacia adelante. Por eso es que en los tiempos del rey David dice la palabra que Él cayó en pecado, porque cuando Él debería estar en la batalla, David
estaba, hermano, sencillamente sollozando en su rebozo y en su hogar, en su cama colchonada. Ahí estaba el rey David. La Biblia dice que él tenía que andar en la batalla. Jesucristo nunca se despreocupó de la batalla. Él siempre se esforzó para darnos a nosotros el ejemplo. Él llegó hasta el final, y al llegar hasta el final, dice la palabra del Señor, que Él nos dio a nosotros la liberación. Voy terminando acá. La cruz es nuestra última esperanza. La cruz era nuestra esperanza. Era necesario que llegara ahí. Pedro y Juan no lo entendían todavía. Jacobo no lo entendía. Sus hombres estaban como encogidos diciendo: ¿qué ha pasado con él? Ellos no sabían que su sangre tenía que ser derramada para que se cumpliese la profecía del Cordero que Dios envió, según San Juan 1:29, para quitar el pecado del mundo. Tenía que vertir su sangre, porque sin sangre no hay remisión de los pecados. Era muy duro, era muy doloroso, era muy lamentable, pero era necesario. A veces el obedecer a Dios no es lo más fácil, pero es lo mejor. Obedecer a Dios es lo mejor. Muy pronto, hermano mío, Él viene nuevamente. Él ahora, después de haber muerto, después de haber sido crucificado, después de haber muerto, Él fue sepultado y Él resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Ya se encuentra ya. La palabra del Señor dice de que muy pronto Él viene. Muy pronto Él viene. Y la Biblia dice en el libro de Apocalipsis 1:7: y aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán gran lamentación por Él. Todos los seres humanos que no están escritos en el libro de la vida harán gran lamentación por Él. Los hombres, escúcheme, aquellos que nunca se apercibieron de estas cosas, aquellos que nunca entendieron estas cosas, aquellos que no les importaban estas cosas ni estas reuniones, hermanos, van a hacer gran lamentación por Él. Dice la palabra del Señor: y todos los que le traspasaron, todos los que le traspasaron harán gran lamentación, porque ahora Jesucristo aparece. Dice la palabra del Señor: ahora no viene para, hermanos, ser maltratado nuevamente. Él no viene para ser, hermanos, juzgado como un malhechor. Ahora Él viene en una forma diferente. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 19, el versículo número 11: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Póngase en pie, por favor, un momento. Se aproximan los juicios de Dios sobre la tierra. Hay conflictos y guerras, pestilencia y dolor.